Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Muchas gracias, Cedric, por la introducción a este episodio. Y pues sí, aquí estamos con el doctor Fermín. Un gusto tenerlo en el podcast. Y pues igual aquí está Fercho. Al contrario, el placer es mío. Mucho gusto, Fercho y Juan Carlos. Bien, muy bien. La verdad, pues hemos visto que su trayectoria es pues muy grande. Además, se ha enfocado mucho en la solución de problemas espaciales en México. Entonces, normalmente, pues en el podcast hago la primera pregunta y me gustaría pues hacerla, y es ¿cómo llegó a posicionarse en este punto de ser voz de las leyes mexicanas en México? Si nos cuenta como la historia desde que pues no sé, quizá en la carrera o en alguna de las circunstancias de la vida de hace algunos años, pues puede que se fue acomodando esto para poder ser pues voz y voto, ¿no?, de las leyes mexicanas en el espacio. Doctor Fermín. Muchas gracias. Pues mira, yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un poco antes de terminar la carrera ingresé a la Cancillería Mexicana, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí inicié trabajando en un área bilateral, la Dirección General para América del Norte. Posteriormente tuve otros cargos y después llegué a Naciones Unidas. Bueno, también estuve en área cultural en el 2001, de 2001 a 2003 más o menos. Y de ahí salté al área multilateral, en donde llevaba la Asamblea General, llevaba los organismos internacionales especializados, y entre los organismos internacionales especializados me tocó justamente el tema del espacio. Era un tema que prácticamente a nadie le gustaba, y a mí, por ser nuevo, pues me dijeron, ni modo, te toca. Y bueno, con la gran diferencia que, a diferencia de las demás personas, a mí sí me encantaba este tema. Yo ya lo venía siguiendo desde muchos años antes, incluso desde niño, con los programas como Cosmos de Carl Sagan y producciones por el estilo. Entonces, pues al tomar el tema a mi cargo, lo primero que hice fue darme cuenta de en qué situación estaba el tema. Me di cuenta que se estaba creando el Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe, CRECTEALC, que tiene 2 sedes en Brasil y en México. Y pues empecé a trabajar ahí con los expertos en el tema. Cuando hablo de expertos me refiero a ingenieros y con doctorado que se dedican a los temas del espacio. Y empecé a meterme, ¿no? A buscar en los expedientes exactamente en qué situación estábamos. Estaba, como lo dije, creándose este centro regional que está afiliado a las Naciones Unidas, y yo trabajaba para las Naciones Unidas en la Cancillería. Entonces, pues, impulsando luego este proyecto, creamos una página interinstitucional con todas las entidades de gobierno que tienen que ver con los temas del espacio, y se hizo una plataforma que para esos tiempos pues era innovadora, porque podíamos reunirnos, ahora como lo estamos justamente reuniendo ahora, y en aquellos tiempos pues no era tan sencillo hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que la Cancillería siempre ha tenido tecnología de punta. Por mencionar un ejemplo, cuando yo ingresé en 1988, pues ellos ya tenían la primera red instalada en todo el país, que conectaba todas sus oficinas, y lo más interesante era que estaba conectado en todo el mundo con todas las representaciones diplomáticas y consulares en el mundo. Entonces había una red, era de hecho la primera red global en países como México, en América Latina. Entonces era innovadora desde entonces. Y obviamente cuando yo les comento del diseño de este sitio web, que por cierto lo hizo el INEGI, con el apoyo de INEGI se contó para enlazar a todas las entidades de gobierno que tenían algo que ver con el tema espacial, y así empezó la historia. Entonces, esto estoy hablando de más o menos el 2003, y cuando nos damos cuenta que pues México no tiene una agencia espacial. Se sabe, por supuesto, que en la década de los 60 existió una, que era la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que se creó por decreto presidencial, y que de la misma forma pues se acabó con ella en los 70. Pues evidentemente no había manera de que hubiera una agencia. Entonces, por lo tanto, como la actividad nunca paró, sino en realidad siguió su curso, pero sin una agencia, nos dimos cuenta que era necesario hacer esta agencia.
y pues conjuntando las voces de expertos en todas las partes concernidas, que básicamente estoy hablando de gobierno, industria, el Congreso, la academia, pues se hicieron varios grupos de promoción para la creación de una agencia, y es ahí donde yo ya asumí un rol protagónico, con gente de la UNAM, con gente del Poli, con los académicos en principio, y después con algunos diputados, y bueno, empezamos a promover la ley de creación de la Agencia Espacial Mexicana, y poco a poquito fue avanzando el proyecto. Evidentemente la euforia fue total, por ahí hay inclusive, está documentado, hay un documento que se hizo el primer diseño de lo que debería ser una agencia para México en estos tiempos, no ya la Comisión Nacional del Espacio Exterior, sino una agencia espacial mexicana. Y me acuerdo incluso que había reticencias porque decían, no existe la figura jurídica de agencia, no se puede crear una agencia, en todo caso tendría que ser una comisión. Y yo recuerdo, bueno, estábamos reunidos alrededor de 60 personas con diferentes representaciones institucionales, y la pregunta me la hicieron a mí directamente porque yo fui quien convocó a estas entidades, y les dije, bueno, ¿por qué se dice eso si existe la Agencia Federal de Investigaciones, que era precisamente la AFI, que dependía de la Procuraduría General de la República? Y bueno, ante la respuesta que yo di, pues ya no hubo vuelta de hoja. La figura existía, y tan existía que se estaba usando, que después desapareció, pues, o se transformó, pues fue otra cosa, ¿no? Y fue así como inicié apoyando, no solo yo, por supuesto, como dije, hubo mucha gente. Nombres te puedo mencionar muchísimos, tanto en la UNAM como en el Poli, como por ejemplo en Hidalgo también estaba por ahí Fernando de la Peña, que fue un activísimo promotor, y que lamentablemente, bueno, pues después se desvirtuó el proyecto, y ya cada quien hizo su papel o su labor de apoyo a la creación de la agencia. Y pues bueno, finalmente en 2010 se crea la agencia. En ese año les comento que traje a México, yo todavía era funcionario de gobierno en la Cancillería, traje a México la sexta Conferencia Espacial de las Américas, que años antes se había realizado en San Francisco de Quito, Ecuador, y previamente en Chile. Entonces, ya había una inercia, y es interesantísimo porque justo en esas dos últimas conferencias espaciales de las Américas, por decirlo de alguna manera, la Conferencia Espacial de las Américas es el foro de concertación política en materia espacial más importante y reconocido en América Latina. Entonces lo traemos a México, y con el antecedente de que, por lo menos en San Francisco de Quito, en Ecuador, ya se había lanzado la idea de crear una agencia latinoamericana y caribeña del espacio, que hoy se conoce como ALCE, y también se había hablado de crear un satélite, que también lo está haciendo la Agencia Espacial Mexicana en conjunto con los países que están asociados al ALCE, y lo destaco precisamente por eso, porque mucha gente no lo sabe. Está documentado en la Cancillería, por supuesto, y es interesante porque, bueno, ¿cuántos años después? 12 casi, bueno, 11, porque en realidad, o 10 más o menos, porque se empezó a hablar desde el 20, el 21 se anunció oficialmente, y estamos en 22, entonces son algunos años después que se crea esta Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Entonces creo que es importante por eso destacarlo. Y en ese mismo foro que tuvimos en Pachuca, Hidalgo, en noviembre de 2010, pues también tuvimos la primera feria internacional se llamaba FIAT, la Feria Internacional, FIA, perdón, de la Industria Aeroespacial, se llamaba así. Y ahí tuvimos el segundo foro de consulta para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, con el tema asuntos jurídicos e internacionales, que fueron prácticamente los pilares que dieron forma a la agencia. Hubo 4 foros de consulta, el primero en Querétaro, con la parte industrial, el segundo en Pachuca, con el tema internacional y legal, el tercero en Baja California, con la parte de formación educativa, y el cuarto, perdón, fue en Vallarta, con el tema de competitividad de industria, me parece. Y ahí fue muy interesante porque ahí tuvimos la presencia del doctor Rodolfo Neri Vela y del doctor José Hernández, los dos astronautas con ascendencia mexicana, en el caso de José Hernández. Y se sabía que, bueno, ellos tenían ciertas reticencias por ahí, pero en una labor de trabajo de equipo,
logramos que se tomaran la foto para beneficio de la creación de la Agencia Espacial Mexicana y fue muy interesante. La verdad fue histórico que ellos dos se tomaran la foto y pues fue labor de mucha gente, evidentemente. Y me tocó presenciar ese hecho histórico que se tomaran la foto. Entonces, bueno, sé que en ese segundo foro, en la Cancillería, en conjunto con la creación más bien con la realización de la Sexta Conferencia Especial de las Américas, pues yo diría que son como las bases de lo que ahora estamos viendo, ya con la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Se crea en 2010, en 2011 inicia operaciones. El primer director, pues bueno, fue el doctor José Francisco Mendieta, que ya dejó el cargo, y ahora está el doctor Salvador Landeros. Digamos que es básicamente lo que yo les puedo decir en cuanto al proceso de establecimiento y creación de la Agencia Espacial Mexicana. Claro, no, muchas gracias por el resumen y digamos, creo que inclusive en este sector puede haber algunas dudas. ¿Qué es lo que busca una agencia espacial mexicana en un país, no? ¿Cuál es la principal función en ese entonces que no existía y que tenía que crearse? No solo para, pues, ser, pues, digamos, tener una misma, o sea, un punto común con todos los demás países, sino qué es lo que se buscaba en todas estas conferencias o cómo se defendió, ¿no? La creación de la agencia en ese momento. Muy interesante comentario y pregunta. Yo creo que siempre ha habido detractores a favor del tema espacial, y no solamente en México, yo creo que en todo el mundo, ahora que España está creando su agencia espacial, igualmente hay detractores que no están de acuerdo, porque evidentemente siempre anteponen la existencia de asuntos prioritarios en la agenda nacional, y fue lo mismo que ocurrió en el caso de México, ¿no? Se decía que para qué necesitábamos o queríamos una agencia espacial, cuando había otros problemas más importantes por atender o prioritarios. Y en ese sentido, pues definitivamente creo que hay cosas muy importantes en las que una agencia puede apoyar al desarrollo nacional. Concretamente, ¿en qué casos? Bueno, pues está la seguridad nacional, para empezar, en momentos como este, en los que la violencia está desbordada, pues el aparato de inteligencia tiene que estar fortalecido y nada mejor que con tecnología, ¿no? Entonces, la seguridad nacional es un punto fundamental. El tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo, la agricultura de precisión, la pesca de precisión, son temas en los que poco a poco México va avanzando, ¿no? Estamos hablando de percepción remota u observación de la Tierra, pero que a través de satélites permite mejorar la productividad en materia agrícola y en materia pesquera. Entonces, esa parte pues también es fundamental, ¿no? Los satélites de telecomunicaciones son otro componente fundamental, porque estamos hablando de conectividad, básicamente, ¿no? El conectar a las localidades más remotas, porque como ustedes saben, la política de telecomunicaciones en México, pues ha sido un verdadero desastre, lamentablemente, y es cuando una política satelital o una agencia espacial, en este caso con un sistema de satélites como es en este caso el MEXSAT, pues cubren esa carencia que tiene el tema de telecomunicaciones. No hay suficientes torres o antenas en el país, y evidentemente pues eso imposibilita que la conectividad sea lo amplia o necesaria que deberíamos tener en localidades remotas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues obviamente con el Internet y la conectividad satelital, pues se solventa ese problema. Y pues bueno, estoy mencionando solamente 3 aspectos, pero aparte de esos, pues definitivamente la sociedad en general, no solo la mexicana, dependemos cada vez más de los satélites, ¿no? Bien sea para educación, para telemedicina, para diversión, para servicios bancarios, para una infinidad de servicios de los cuales dependemos en la actualidad, pues son parte fundamental los satélites, ¿no? Y por esa razón es que el contar con una agencia espacial que además administre los satélites, pues es fundamental, ¿no? Y yo te respondería con eso. Muy bien, y en el aspecto de crear pues una agencia espacial, ¿cuál fue el reto más grande? Digamos, hablamos de que se unieron industria, Estado, pues gobiernos igual. Entonces, ¿cuál fue como la parte más difícil de este punto clave para la creación de la Agencia Espacial Mexicana? Yo creo que el tema es legislativo. Normalmente siempre crear una política pública y en específico una ley, en este caso,
no fue sencillo, fue una tarea algo larga y tortuosa, porque te estoy hablando de que la creación del primer proyecto fue en el 2004, diciembre de 2004, y para llegar a 2010, en que se anuncia la ley de creación de la agencia, pues estamos hablando de 6 años. Entonces no fue nada sencillo esa parte del cabildeo en la Cámara de Origen de la ley, que fue Cámara de Diputados, de ahí pasó años después a Cámara de Senadores, donde se revisó, posteriormente regresó a Cámara de Diputados, a Cámara de Origen, y después se mandó a Consejería Jurídica, Presidencia de la República, donde finalmente pues se publica en el Diario Oficial de la Federación, ya con la aprobación de la ley, ¿no? Y que bueno, pasa todavía un proceso de aprobación en los estados para que tenga efecto ya y entre en vigor. Entonces, ese proceso yo creo que fue el más complicado y te lo digo honestamente porque yo recuerdo, afortunadamente tuve ese honor de formar parte de la gran cantidad de agentes o multiplicadores de la idea y todos estaban eufóricos, ¿no? Estábamos muy contentos de que la idea flotara, de que se pudiese crear y pues evidentemente todos, independientemente de nuestros respectivos intereses, pues estamos a favor de la creación de una agencia, ¿no? Y bueno, se ve actualmente, ¿no? Porque cada vez se ven más empresas, algunas, pues, como sabes, en el sector espacial estamos todavía en pañales, pero poco a poco van creándose algunas empresas. El hecho de que la UNAM, por ejemplo, saque misiones como Colmena, de que haya empresas pequeñas como Dream Labs, que ya se asocia con Airbus Space y que van a llevar un rover a la Luna como parte de una misión de una empresa mexicana, pues habla mucho de las capacidades que se están generando, ¿no? En el país. Entonces yo creo que eso es lo más importante, lo más destacable. No, yo honestamente veo que México tiene mucho futuro, vamos muy lentos, sí, pero no por falta de ganas. Yo creo que el tema aquí son los recursos, la agencia pues no tiene suficientes recursos, debería tener al menos el 1% del Producto Interno Bruto, como lo dictan organismos especializados como la UNESCO, para el tema de ciencia y tecnología, y evidentemente pues ahí le toca una parte también al tema espacial. Sin embargo, pues en estos momentos en los que el gobierno, además de enfrentar temas como la pandemia y muchos otros que estamos a nivel internacional ahora con la guerra, enfrentando, pues las prioridades van hacia otro lado, ¿no? Y eso se entiende porque los aspectos más castigados en épocas de crisis, pues evidentemente son tanto la educación, la ciencia y la cultura, y pues en estos casos es uno de ellos, ¿no? Yo no quisiera entrar en detalles de criticar al gobierno, porque bueno, yo trabajé mucho tiempo en gobierno y sé que a veces no es tan sencillo en la parte de operación. Y bueno, la agencia está ahí, no tiene tanto apoyo como se pudiera o se quisiera. Yo esperaría que en algún momento se pudieran cabildear recursos para que la agencia pudiera funcionar con una mayor amplitud presupuestalmente hablando. Digo, simplemente comparando con países como Estados Unidos, como cualquier país europeo, donde hablamos de cientos de millones de dólares al año, y pues aquí no llegamos pues son, digo, que yo recuerde, deben ser como alrededor de 100, 200 millones de pesos para algunos proyectos por ahí, y hay que destacar que la gran cantidad del presupuesto pues se consume en el famoso capítulo 1000, que son los sueldos y honorarios del personal, ¿no? Entonces, pues eso deja a la agencia un poco endeble, con poca capacidad de operación, pero yo la verdad soy un ferviente creyente de que la gente en la agencia está haciendo todo lo que puede con muy, muy poquito, y afortunadamente el entusiasmo, las ganas, el expertise, el conocimiento, la experiencia de todos los que trabajan en la agencia, pues ha abonado y la verdad es que estamos viendo, no sé ustedes cómo lo perciban, pero yo veo que cada vez el tema está creciendo en México, y lo cual pues a mí en lo particular me emociona mucho. Ahora, no hablemos del sector aeroespacial, porque el sector aeroespacial, como saben, está dividido en dos cuestiones: el aeronáutico, en el cual México pues tiene un importante progreso, hay alrededor de 16 clústeres en todo el país, pero el espacial netamente no es no está en tal nivel de desarrollo. De hecho, como ustedes saben, yo tengo un programa que se llama Café Espacial, y en este año precisamente ya salió uno de los primeros encuentros que tuve con
con gentes, presidentes de los clústeres, y estuvo conmigo el de Querétaro, el de Baja California y el de Sinaloa, y próximamente voy a invitar a otros presidentes de clúster en otros estados, para que quede claro, ¿no?, que el tema espacial debe despegar y que se apoye con la experiencia adquirida en el sector aeronáutico o aeroespacial, como se le conoce, ¿no? Entonces creo que de alguna manera, regresando a tu pregunta, el país va bien, quizás no tan rápido como quisiéramos, lamentablemente, como lo dije, por el tema presupuestal. Tanto gobierno está haciendo su gran esfuerzo como la empresa, la industria también está empezando a voltear a ese sector, están migrando a algunas empresas para este sector, concretamente el textil, el de plásticos, el automotriz, están migrando hacia el sector espacial porque es altamente lucrativo. Una frase muy trillada es que por cada dólar que se invierte en este sector, en el espacial, pues se pueden recuperar de mínimo 7 hasta 20 o más, ¿no? Entonces creo que esa parte pues es muy interesante y atractiva para los empresarios, y muy seguramente en los siguientes años pues veremos un cambio drástico de productividad en el sector. Entonces, de esta manera pues yo diría que lo más difícil en la parte legislativa pues fue el proceso de creación y de establecimiento de la agencia. Pero ya teniéndola, a pesar de que no cuenta con todo el apoyo como quisiéramos, pues poco a poco se le irá robusteciendo, y la industria está haciendo lo suyo, la academia, pues ni se diga. La verdad es que cada vez más universidades están generando carreras relacionadas con los temas aeroespaciales y espaciales en particular, y la sociedad civil, digo, también tengo el honor de presidir actualmente la Fundación Acercándote al Universo, que es una de las más importantes en México. Hay muchas, por supuesto, hay sociedades astronómicas, hay asociaciones que tienen que ver con el espacio. Ustedes mismos son un importante agente multiplicador del tema espacial en el país, y como muchos otros. Y por ejemplo, pues en FAO pues, estamos invitando a todas estas entidades a que se nos sumen para hacer esto, para generar una comunidad espacial robusta, que es lo que siempre trato de promover a través de mi programa Café Espacial, y ahora a través de FAO, que tengo el honor de presidir. Pues básicamente respecto a esta pregunta es lo que yo te diría, mi estimado Juan Carlos. No, sí, claro, y como lo hemos visto pues sí, desde su origen de la Agencia Espacial Mexicana, pues ha habido un auge, ¿no? No solo en México, sino pues en el mundo, con un montón de personajes simpáticos, ¿no? En Estados Unidos y demás, que han hecho cosas que pues ni siquiera hubiéramos pensado, ¿no? Pero sí, sin duda la agencia ha sido un punto determinante, y creo que muchos nos hemos visto beneficiados con sus concursos, convocatorias y residencias en distintos lugares, ¿no? Como es la NASA y demás. Entonces, la verdad, creo que ha potencializado mucho a varias personas, estudiantes, ingenieros y demás, ¿no? Académicos, como lo mencionas, ¿no? Fercho. Sí. Sí, doctor. Yo le quería preguntar desde su punto de vista un poco más, pues, informado y con el expertise que ha tenido y que se ha involucrado en este sector. Si nos podría explicar brevemente qué fue lo que ocurrió justamente con la Comisión Nacional de Espacio Exterior, y justamente, bueno, ya estábamos mencionando la parte de cómo se ha ido involucrando pues tanto la parte académica, pues, tanto la parte pues de los ciudadanos en general, pero cómo se podría evitar que la Agencia Espacial Mexicana no le pueda ocurrir algo similar. Es una muy buena pregunta, gracias. Bueno, hay una gran diferencia. En el caso de la Comisión Nacional del Espacio Exterior, pues obedeció en esencia al liderazgo que México tenía en ese momento en América Latina. Trajimos a México unos Juegos Olímpicos, un Mundial, México 72, los Olímpicos del 68, y había la necesidad de que el país se proyectara mundialmente, ahora diríamos globalmente, ¿no? Y por esa razón fue que México se insertó un poco apresurado a las tendencias de las telecomunicaciones, ya contrataba servicios de telecomunicaciones y de satélites, y pues tenía que proyectar su imagen a través de estos dos grandes eventos, y posteriormente, bueno, pues ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes empezó, lanzaron unos cohetes, inclusive, no recuerdo el nombre de los cohetes, están por ahí documentados. Estamos hablando de dos cohetes importantes que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del secretario
Buchanan, que era el subsecretario, me parece, en aquel entonces. Entonces, pues empezó a impulsar la actividad espacial. La parte académica pues se desbordó. Todos los técnicos, los ingenieros empezaron a trabajar en el tema y poco a poco se fue generando una corriente de manera tal que pues se precisa crear la Comisión Nacional del Espacio Exterior y México pues empieza de hecho la carrera junto con las grandes potencias como en el mundo, ¿no? Lamentablemente nuevamente el tema es recursos, las capacidades no pueden desarrollarse tan bien como se hubiera querido por la razón de que no había mucho recurso para apoyar, perdón, pero en ese sentido, pues México tuvo importantes desarrollos. Te puedo comentar que, bueno, con el paso de los años, pues se hicieron proyectos como SATEX, el sistema experimental que conjuntó a las más importantes universidades en el país y que, bueno, no se fue ese satélite al espacio porque precisamente se canceló la Comisión Nacional del Espacio Exterior, pero pues sí se lanzaron globos sonda para monitorear la atmósfera, en fin, se probaron algunos cohetes, hubo para aquel momento hubo importantes desarrollos, inclusive el famoso proyecto Cabo Tuna de San Luis Potosí, de cohetes, pues fue icónico y ya es muy representativo en la historia del desarrollo espacial en México. Entonces creo que todo eso abonó a lo que hoy estamos viendo, ¿no? Lo que vamos a proyectar en el futuro, pues trae toda ese bagaje de todos los mexicanos que de alguna manera han sumado. Y yo creo que, pues, definitivamente sí hay una gran diferencia entre aquel proyecto que fue hecho por un decreto presidencial y que de la misma forma fue quitado por un plumazo de decreto presidencial porque pues llegó otro presidente que no le daba prioridad a esos asuntos. Y ahora la gran diferencia con respecto a ese momento es que esta agencia tiene una protección que está creada por una ley. No hay un decreto que la crea, hay una ley de creación y evidentemente pues está generando sus propios documentos, su política espacial. Ahora estamos empujando en diversos frentes, yo en lo personal, yo hablo de una ley nacional de desarrollo espacial, hay quienes hablan de un sistema legal espacial, hay quienes hablan de una ley nacional de actividades espaciales. Yo en lo personal creo que México necesita una ley nacional de desarrollo espacial y es en lo que estoy trabajando con algunos otros expertos y digo, en algún momento nos juntaremos con la gente del Congreso para pues dejar un solo proyecto, ¿no? Y que sea lo que más le convenga al país. Entonces yo, terminando un poco con tu pregunta, Frecho, yo creo que esa es la gran diferencia. En este momento, la Agencia Espacial Mexicana está blindada por haber sido creada por una ley nacional. Sí, doctor. Y en este caso, ¿cuál es el papel principal, digamos, del sector académico para asegurarnos que se siga desarrollando? Ya hablamos un poquito sobre pues, este enorme proyecto que se pudo hacer, que fue el de por parte de la UNAM, que fue ¿La misión Colmena? en la misión Colmena, sí, justamente, Ajá. pero ¿cómo se puede seguir desarrollando? Y específicamente, digo, es algo que la verdad es que me apasiona muchísimo y ahorita también lo comentamos un poquito en la Comisión del Espacio Ajá. Exterior sobre la cohetería. ¿Cómo es que podría haber en algún momento, digamos, ya lanzamientos de manera profesional en México? Yo creo que ese tema sí va a tardarse un poquito más. Yo espero que no mucho, la verdad, pero en el subcontinente, me refiero a la región de América Latina y el Caribe, los únicos países que tienen capacidades de lanzamiento son Brasil y Argentina, y tienen una larga tradición, no es un desarrollo que hayan tenido recientemente. Bueno, Argentina sí, porque de hecho está en esa fase de desarrollo, pero Brasil, bueno, tuvo en Alcántara, la base aérea espacial de Alcántara, tuvo un accidente en la década de los 90 y pues evidentemente eso retrasó sus planes de desarrollo espacial. Ellos cuentan con mucho apoyo chino, tienen inversiones y mantienen satélites como los Cibors de percepción remota, que, que tienen un importante desarrollo en la parte de observación de la Tierra, pero y estaban lanzando algunas misiones. Sin embargo, tras el accidente famoso de Alcántara, pues no se han recuperado aún
pero digo, no se tiene información y muy seguramente están trabajando en ello, porque en este momento el tema de los lanzamientos pues ya es una prioridad y una necesidad, y en el caso de México, yo creo que vamos para allá. Se habla de Baja California, se habla del sureste, en fin, no hay todavía un proyecto como tal que ya se haya oficialmente lanzado, pero creo que no van a pasar más de 3, 4 años, cuando mucho, en que ya podamos estar hablando de la construcción de una lanzadera en México. Y eso va a ser fundamental, ¿no? Es importante esto que mencionas porque en efecto hay ya corrientes por ahí de algunos grupos, como el del encuentro de cuotería del año pasado, que este año muy seguramente se va a volver a realizar, y de otros organismos que están impulsando también el tema de que México tenga una lanzadera en el territorio nacional. Entonces yo creo que definitivamente el tema de del lanzamiento de misiones pues va a ser fundamental. Por el momento, pues cualquier cosa tendrá que contratarse con los actuales proveedores, como SpaceX, como Blue Origin, como Virgin Galactic. Bueno, ellos son más que nada suborbital, no los pueden colocar satélites, pero desde una nueva empresa que se llama Virgin Orbit, pero bueno, hay una gran cantidad de proveedores que están haciendo ese trabajo, pero definitivamente México no debe quedarse a la saga o a la margen de ese tipo de desarrollo. Entonces, definitivamente, yo estoy muy seguro que a más tardar en 5 años estaremos viendo ya algo que está emergiendo aquí en México en ese importante sector. Muy bien, muchas gracias. Y también quería preguntarle, bueno, un poco más de algo que comentamos al inicio. Igual nos estaba comentando de que su involucramiento fue como, no sé si tomarlo como un poco accidentado de que fue el trabajo que tomó, ya que pues muchas personas, y a usted sí la apasionaba, pero muchas personas pues realmente no lo querían tomar por parte pues de involucrarse en esto del derecho espacial, pero si nos podría comentar de dónde nace su gusto personal por por en general, por el espacio. Bueno, como también lo había comentado en ese mismo bloque, en lo personal, el tema a mí desde niño me ha apasionado, ¿no? Con las series de televisión, destacando sobre todo la de Cosmos de Carl Sagan, eh, pero pues también leyendo, ¿no? Sobre todo viendo imágenes, y en mis tiempos pues eran las enciclopedias lo que veíamos, ¿no? No existía el internet, y eran otras maneras de informarse, pero digamos que así era. Y bueno, la televisión. Y bueno, cuando llego, como bien mencionas, sí fue hasta cierto punto una casualidad de que como era la persona nueva y que me asignaron estos temas, pues fue una casualidad que me juntara yo con ese hecho, porque pues si yo hubiera sido una persona a la que el tema lo hubiera visto como el patito feo, pues lo hubiera dejado hasta la cola, ¿no? Y sin embargo, afortunadamente, pues se juntó, como dice un dicho, el hambre con la comida. Entonces pues pudimos generar una cierta simbiosis en el tema, y empezamos a impulsar. Entonces, en lo personal, yo todo lo que pueda hacer en los temas del espacio, pues lo voy a seguir haciendo, porque es algo que me apasiona. Ahora, en la actualidad, pues ya más asentado en estos temas, me gusta mucho promover a los jóvenes como ustedes, a los niños, a las niñas, y pues lo seguiré haciendo porque es algo que en verdad disfruto, porque hay que estarse preocupando siempre por el relevo generacional. Los que estamos ahora, pues no vamos a durar siempre, y hay que estar relevando a las siguientes generaciones, ¿no? Apoyándolas y dándoles los elementos para que crezcan y destaquen en este ámbito, ¿no? Que no es para nada sencillo, pero en el que México pues está siendo un importante jugador. Cada vez vemos a gente involucrada en todos los segmentos, particularmente en el académico, en la investigación, y yo estoy convencido de que México tiene muchísimo potencial. Claro. Y doctor Fermín, por la parte de divulgación de la ciencia, más que nada en el espacio, pues nos comentaba que tiene pues, una asociación de la FAO, Fundación Acercándote al Espacio. No sé si nos pueda hablar un poco de ella y pues invitar a la audiencia pues, a formar parte para, como dice, ¿no? Seguir con este puente generacional. Claro que sí, con mucho gusto. En la Fundación Acercándote al Universo,
Se crea en 2013. Sin embargo, digamos que fue hasta 2018 cuando despunta como organización, y el periodo 2018-2021, que fue la presidencia del maestro Víctor Martín Sánchez, pues fue un proceso de desarrollo y consolidación, perdón, importante, porque se generaron 17 representaciones estatales, se crearon 18 presidencias de comisiones, se crearon varios proyectos, y el tema fue creciendo paulatinamente, y yo recibo en diciembre del año pasado, fui electo presidente para el periodo 2022-2024, y evidentemente pues con la idea de continuar con la gran labor que realizó el maestro Víctor Martín Sánchez, pues estamos generando nuevos cambios, y por supuesto estamos abriendo a la membresía a toda la persona que quiera afiliarse. Eh, Todavía no me han hecho se está migrando la página, entonces, a la que tenemos actualmente, pero la puede ver la gente que nos escucha, tu audiencia, que es www.f de Fundación A de Acercándote, U de universo.org de organización.mx, www.fau.org.mx, y ahí pueden ver lo que es FAU actualmente, pero cada día está creciendo. Estamos todos los días recibiendo nuevos afiliados, estamos recibiendo inclusive a asociaciones que quieren integrarse en la calidad de instituciones asociadas, que evidentemente tienen una categoría distinta a la de una persona que se afilia, y que pues evidentemente nos permite como fundación no solamente crecer, sino ofrecer más servicios a la sociedad en general, a la empresa, al gobierno, y pues lo que buscamos es que la FAU se consolide como el organismo en el sector espacial pues más importante del país. ¿Qué hemos logrado recientemente? Bueno, estamos en pláticas con la Agencia Espacial Mexicana para diseñar para la Agencia Espacial Mexicana el Sistema Nacional de Innovación Espacial. Estamos por lanzar el primer Congreso Nacional de la FAU con el tema oportunidades y desarrollo de la juventud en el sector espacial, y también vamos a tener un evento internacional en tema de seguridad nacional, seguridad espacial y seguridad internacional, por supuesto, en momentos tan críticos como este, en el que la seguridad internacional pues pende de un hilo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, eso es tan solo uno de los eventos, pero tenemos más eventos por ahí que van a lanzarse en los próximos meses. Y FAU, pues como lo dije, está integrada por gente que proviene del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil organizada, en fin. Y lo que queremos es que se afilien a FAU todas las personas que tengan algún interés, curiosidad, o inclusive si tienen algún proyecto, son bienvenidos, lo pueden desarrollar con nosotros para impulsar el desarrollo espacial de México. Básicamente, inclusive muchos de mis colaboradores y colegas en FAU tienen una frase que dicen: vamos a llevar a México a tocar las estrellas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que en FAU estamos convencidos de que se puede, y estamos apoyando en todos los frentes en los que nos permitan incidir positivamente. Y por más detalles, ¿cómo le haría a alguien para poder entrar a esta asociación? O solamente igual, como lo comentó, entrando a la página web, podría... De momento entrando a la involucrarse. página web, Ujú. y yo les voy a dar un correo, se Ujú. llama, lo voy a dictar: membresía, FAU, todo seguido, @gmail.com. Tenemos el institucional, pero por el momento, como les dije, estamos migrando la página, entonces preferiría que lo hicieran a este de Gmail, y ahí les vamos a devolver un Google Forms donde se van a poder dar de alta de manera electrónica. Antes hacíamos las afiliaciones con documentos, ahora todo va a ser digital. Entonces, si nos hacen favor, si están interesados, con mucho gusto pueden afiliarse a través de enviando su correo a membresiafau@gmail.com. Nosotros les devolvemos el Google Forms para que pongan sus datos y su foto, y con mucho gusto les devolvemos 2 documentos. El primero de ellos, el certificado de afiliación, y el segundo, la carta de bienvenida que les firma un servidor, la más bienvenida, y pidiéndoles que se involucren en las actividades de la fundación. Claro, ¿no? Igual nosotros dejaremos pues todos estos links de información con el correo y demás en la descripción del podcast, para que pues cualquiera que quiera
formar parte de la sesión pues pueda ser lo más sencillo, pero pues muchas gracias por el dato. Y bien, en la parte de su día a día, doctor, ¿qué es lo que más le apasiona hoy de la industria aeroespacial aeronáutica en México? Pues mira, hoy por hoy, ustedes pueden ver mi perfil en Facebook y como saben, yo soy consultor en temas del espacio y me gusta apoyar a empresas, a universidades, a proyectos que en general requieran algún tipo de apoyo. Eso lo hago a nivel empresarial, obviamente, pero en siguiente, es decir, en cascada, tengo por ahí proyectos importantes como son el Clúster Espacial Latinoamericano, la Relaca Espacio, que es la red regional más iberoamericana, más bien más importante en los temas espaciales en toda América Latina y ahora España. Entonces, está en mi programa Café Espacial, que como divulgador, pues ya tengo un año, cumplimos recientemente el 26 de febrero el primer año de existencia y estamos muy contentos porque pues ha tenido aceptación. Entonces seguimos trabajando día con día. Estamos transmitiendo ahora los sábados, iniciamos transmitiendo viernes y pues vamos a seguir trabajando con toda la gente que está involucrada en los temas del espacio. Y pues, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más estoy haciendo con los temas del espacio? Estamos, aparte de Café Espacial, el Clúster Espacial Latinoamericano, comenté que soy el director del Punto Nacional de Contacto de México de la Relaca Espacio, formo parte de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, la SOMECITA, asesoro al Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe, el CRECTEALC, el Campus México que se encuentra en Puebla, asesoro a otras entidades como Mil Mentes por México Internacional, en temas de objetivos de desarrollo sustentable, Agenda 2030 de Naciones Unidas, en fin, básicamente digamos que el día a día me consume en proyectos con estas organizaciones. Y evidentemente pues FAU, que es también mi prioridad, ¿no? Bien, de manera rápida pasaremos a una de las partes favoritas de todos del programa. Doctor Fermín, ¿cuándo cree usted que el humano llegue a tocar el planeta Marte? ¿En mes y año? Porque bueno, es una quiniela que nosotros tenemos en tradición y a todos nuestros invitados les hemos preguntado y cada uno tiene su comentario, su visión y pues cuando sí pase, pues todos estaremos juntos para verlo. Claro, pues yo diría agosto 2028. ¿Y por qué ese año? Igual, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que falta o cómo se basa en este comentario? Y pues igual para... Te soy honesto, si por mí fuera yo diría una fecha más lejana, pero don Elon Musk es muy optimista y él dice que desde 2024, después se va un poco más adelante. Inicialmente había dicho 2030, luego se viene más o sea, adelanta sus planes. Yo creo que todavía le faltan muchas pruebas para poder llegar hasta allá. Sin embargo, él ya habla de 2025, 2026. Entonces yo no sería tan optimista, por eso digo que podría ser 2028. No estoy tan seguro. Yo en lo personal, yo diría, si te soy honesto, yo me iría más hasta el 2040, yo. Pero si hay que seguir la corriente de todos los que están pensando en que esto va a suceder muy pronto, me enfocaría en esa fecha. No, y pues además cuando lo veamos, pues va a ser por parte de esa empresa SpaceX, si es que así sucede, y si pasa todo conforme al plan, será pues él quien llegue, ¿no?, al planeta con diferentes apoyos gubernamentales, pero será en ellos, ¿no? Sí, es interesante porque, bueno, no, adelante, por favor, adelante. No, estoy. No, sí. Bueno, yo quería decir que bueno, si bien Jeff Bezos no dice mucho, pero también está trabajando en el tema, ¿eh? No, nada más no perdamos de vista eso. En efecto, el señor Musk es quien más tiene recorrido en el camino, pero tampoco perdamos de vista que Jeff Bezos también está pensando en lo mismo. Entonces... Ok, yo le quería preguntar, doctor, ¿qué es lo que le gustaría, si tuviera la atención de todo
de todo el mundo, digamos, por 30 segundos, si pudiera aparecer en todos los celulares de todos, enfrente de todos, ¿qué es lo que les gustaría que escuchara? Pues yo les diría que el desarrollo espacial del ser humano es una cuestión necesaria porque la Tierra no es eterna, va a tener un final en algún momento, si no es porque nosotros nos acabemos con alguna guerra mundial o por pandemias o por alguna otra catástrofe ya sea de índole natural o antropogénica. La Tierra no es un lugar que tengamos garantizado para toda la vida, pero debemos ser muy cuidadosos como humanidad, civilización. Hemos cometido una gran cantidad de errores que definitivamente no debemos replicar al momento de irnos a otro planeta. Y yo sí, lo he dicho muchas veces, creo que estamos obligados a diseñar una humanidad 2.0 para llegar a otro planeta sin esos vicios que traemos de origen y que debemos evitar a toda costa, que acabemos con otro planeta como lo estamos haciendo con el planeta Tierra. Eso sería lo que yo le diría a todo el mundo. Y en un pues, un mundo hipotético en el cual ya existan pues, estas dos grandes naciones o planetas, ¿cuál cree que sea, digamos, uno de los conflictos pues, políticos más importantes entre los humanos de Marte o las personas que ya vivan ahí con las personas de la Tierra? ¿Cuál cree que sea como esta parte igual, muy locos ya en quizá cientos de años en el futuro? ¿Cuál cree que sea este gran problema entre pues, los terrícolas y los humanos de Marte? Pues definitivamente yo esperaría que no existiera ese conflicto, para empezar, porque aunque definitivamente por parte de los humanos en la Tierra, pues somos beligerantes por naturaleza, y los que van a estar allá van a tener que adaptarse a otras condiciones de vida, y muy seguramente, se habla poco, pero muy seguramente ya algunos científicos ya están trabajando sin ningún apoyo de la bioética, por supuesto, pero seguramente ya están trabajando en adaptaciones genéticas y bueno, inclusive no solamente genéticas en la parte humana, sino también en simbiosis con la tecnología para poder sobrevivir en un ambiente tan adverso como lo puede ser Marte u otro planeta, ¿no? Entonces yo creo que hasta cierto punto un conflicto podría venir de ahí, en el que los teóricamente humanos que estarían viviendo en Marte no serían 100% humanos, pues nos verían como una especie más primitiva, y muy seguramente por ahí podría venir algún conflicto. En principio yo no estaría porque lo hubiera, estaría más porque quienes llegaran allá pues desarrollaran una nueva cultura de paz y que no tuviera que necesariamente replicar todos los errores que como humanos hemos cometido, pero si ustedes como lo prevén va o puede haberlo, pues yo diría que podría provenir de esa naturaleza de la parte no 100% humana, con androides muy potencialmente que seguramente veremos colonizando en Marte. Digo, no los primeros pues definitivamente van a ser humanos, pero muy seguramente empezaremos a ver que como seres no estamos diseñados genéticamente para sobrevivir a esas circunstancias, y es ahí donde va a empezar una nueva realidad, que es precisamente las adaptaciones y mutaciones que van a tener que generar en simbiosis con la tecnología. Entonces es donde yo vería potencialmente el riesgo de un conflicto con estas dos civilizaciones, por llamarlos de alguna manera. No, sí, claro, es que al final van a tener su propio himno nacional, su cultura, sus platillos y sí, o sea, poco a poco, bueno, en estos cientos de años que van a pasar para que se logre pues esta, digamos, civilización como nos la imaginamos todos hoy en día, pues va a haber un desapego, digamos, pues directamente, ¿no? A nosotros o digamos a las personas Totalmente, que llegaron en algún punto. totalmente. Quizás las primeras generaciones todavía van a tener cierto apego a la tierra, pero las siguientes definitivamente ya no. Y qué bueno que tocas esto del himno y todo eso, porque, bueno, ya hay algunos libros por ahí. Yo he tenido conocimiento porque estoy precisamente en una labor de investigación al respecto.
Y hay algunos libros que han hablado de cómo va a ser la vida en Marte, perdón. Hay Claro. investigaciones que están en curso y yo mismo formo parte de una con algunos amigos en España y en Argentina, y que espero que este año tenga tiempo de avanzar en ese terreno. Pero sí, digo, no solamente se habla de una constitución a nivel pues de las leyes que permitan una convivencia armónica, ¿no? Sino se requerirá de toda una conformación de un ente gubernamental o de algún tipo de gobernanza que van a tener por allá. Entonces, todo eso tiene que pensarse y repensarse muy bien, porque estás extrapolando toda una civilización a otro entorno completamente distinto, y hay que pensar en todo, ¿no? Desde la comida, la actividad de los seres que van a estar ahí, bueno, hasta cuestiones impositivas, ¿no? Los impuestos que van a permitir que esto funcione, ¿no? La lengua que se va a definir, el estilo de política que se va a dictar, en fin, todo eso tiene que definirse desde antes que se vayan, y pues hay que pensarlo muy bien, ¿no? Muy bien. Doctor, si nos podría decir cuál es su película favorita y por qué. No te escuché bien, perdón. Eh, ¿Cuál sería su película favorita y por qué? Mi película favorita. Para estos temas, yo me iría sobre una que es muy, muy conocida, El Marciano. No sé si tuvieron la Ujú. oportunidad de verla. El Sí, Marciano me claro. gusta porque habla justamente de lo que estábamos hablando ahorita, de cómo van a enfrentarse los seres humanos a estar allá, y cómo el tema comida pues va a ser un factor muy crítico que los va a confrontar ante la realidad tal cual es, cruda. Y digo, estamos hablando de ambientes hostiles en cuanto a radiación, temperatura, es decir, no van a tener que generar ciudades domóticas o subterráneas para poder habitar, y evidentemente, pues para nada de eso estamos preparados, ¿no? Hay que decirlo. Por lo tanto, pues yo sí creo que va a ser todo un reto no solamente para Elon Musk y Ujú. el equipo que está trabajando con él y las personas que van a seleccionar para irse. Todo eso va a ser extremadamente complicado. Por eso ya yo decía que si a mí me preguntan, yo me iría más hacia 2040, haciendo la aclaración de que si se trata de una quiniela, pues entonces hay que meternos en los tiempos de Elon Musk. Pues yo ya dije cuál sería la mía, ¿no? Pero definitivamente sí es una cuestión para nada menor, es un reto de dimensiones estratosféricas, y poco a poco lo iremos viendo, ¿no? No va a ser nada sencillo. Pero lo estamos viendo cada día cuando las pruebas de las naves de Elon Musk pues están a veces siendo exitosas, a veces fallando. Así es la industria espacial, prueba y error, y generar múltiples avances, a veces retrocesos. Y bueno, hasta el momento pues podemos decir que va bien, también que bueno, pues los calendarios se están adelantando, pero veamos y confiemos en que todo esto llegue a buen puerto, ¿no? A buen término. No, sí, claro, y ya igual como pues embarrando un poco los temas existenciales, igual está la parte de la estadística, ¿no? De que, bueno, en el sistema solar, pues ejemplo de nosotros para encontrar vida, ¿no? Y uno de esos 8 planetas hay vida, pero si por alguna razón en otro planeta, o sea, de que hubo vida, sea como sea, o hay o no, es que pues en la estadística 2 de cada 8 hay vida, pues imagínate simplemente en etapas pues, universales, ¿no? Para hacer el cálculo, pues ahí es de que entonces dónde están los demás o por qué no nos ven. Somos, ya sabes, de que las hormigas en el hormiguero y a nadie le importan porque pues estamos ahí haciendo nuestros juegos, pero pues no es tan importante para las demás, porque pues si hay vida, sea como sea, son 2 de 8 planetas rocosos, ¿no? O bueno, 2 de 8 planetas en el sistema solar y pues cuántos sistemas no hay tan solo en la galaxia. Pero sí es un tema muy, muy entretenido para hablar horas, pero sí, este, quién sabe qué vayamos a encontrar, qué encuentren y pues como usted dice, doctor Fermín, pues que sea lo mejor y que podamos vivir en paz, ¿no? Los 2 planetas. Exactamente, sí, pues no podemos ser tan eh, mm,
egoístas y pensar que solamente somos los únicos en un universo tan vasto. Obviamente las distancias pues justifican o explican el por qué no podamos ver a nadie más. La ciencia es muy estricta y el rigor científico también es bastante establecido, y digo, se puede hablar de vida extraterrestre a nivel microbiano, pero mientras no esté comprobado, no se puede hablar de otra cosa, ¿no? Entonces eso también Claro. hay que decirlo, porque no podemos ser tan irresponsables y decir, pues sí, ya debe haber, ¿no? Digo, por supuesto que estadísticamente, como ya bien lo dijiste, hay esa posibilidad, pero hasta que no se confirme científicamente, digo, en algunos años, más o menos recuerdo, hace unos 6, 7, me acuerdo que surgió una noticia de qué entidad sería la autorizada para entrar en contacto con entidades extraterrestres, ¿no? Y se dijo que tiene que ser las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, pues digo, se están preparando, pues claro que se están preparando para eso, pero nadie dice nada hasta que no tenga elementos suficientes para confirmarlo, ¿no? Así es. Y doctor Fermín, como pregunta final para su podcast número 79, ¿las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Pues las quesadillas, como su nombre lo dice, son de queso, que ahora se haya diversificado a múltiples opciones, pues ya es una cuestión chilanga, ¿no? Porque originalmente las quesadillas son de queso. Muy bien, ¿no? Y pues sí, igual quién sabe en Marte cómo las vayan a conocer, pero pues que esperemos que allá también lleven queso, ¿no? Doctor Fermín, claro, muchas gracias por su tiempo. Aquí fue todo un honor para nosotros poder pues saber esta parte de la historia de la Agencia Espacial Mexicana y pues invitar a toda nuestra audiencia a que vean igual su programa Café Espacial. No sé si quiera dar por ahí su comercial, cuando se transmite, dónde podemos escucharlo. Claro pues, que sí, por supuesto. Invitarlo a nuestra audiencia, muchas gracias, ¿no? a las redes, claro. Exactamente. No, muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, disfruté mucho esta charla con ustedes dos, Fercho y Juan Carlos, y les invito a su audiencia, amablemente les quiero invitar a que nos sigan en las transmisiones de todos los sábados, y los que ya están grabados, que los pueden encontrar en las plataformas digitales. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Facebook como Café Espacial Series, en Instagram igual, en LinkedIn igual estamos como Café Espacial Series, en TikTok también estamos como Café Espacial Series, y tenemos también Twitter, ahí estamos como Café Espacial Ser de Series, y pues nada más, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y TikTok, y nos encantaría que nos siguieran en nuestras redes sociales. Claro, no, y pues sí, sigan a todo esto que es divulgación por la ciencia, y pues como lo hemos platicado, todos vamos en un mismo rumbo, sobre todo pues llevar a que esta industria aeronáutica aeroespacial pues se fortalezca y claro que podamos llegar más lejos como mexicanos, como humanos y pues no sé, seres del universo, como lo hemos estado hablando, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, estimados Juan Carlos y Fercho. Un placer haber estado con ustedes y estamos a sus órdenes. Claro que sí, muchas gracias y hasta luego. Nos estamos viendo, doctor Fermín. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.